Bien, entonces, antes que nada, pues estamos en la sesión número 3 de trabajo. En esta sesión número 3, estamos viendo la geografía política. Vamos a tener aquí dos temitas ahí de continuación. Vamos a ver que esta diapositiva siempre se traba un poco. Okay. Entonces, lo que es la geografía política, que vamos a recuperar un poco de la tarea que ustedes hicieron en esta semana, que tuvieron que haber hecho 3 definiciones y llegar a algunas conclusiones. Y seguidamente vamos a ver un tema bien interesante, o al menos vamos a iniciar, que es la forma física de los países. Esta forma física de los países, hay 6 tipos de formas de países. Países compactos, alargados, fragmentados, enclaves, estrangulados y circundados. Bien, para este inicio pues solamente vamos a concentrarnos sí, en 2, los países compactos y los países alargados que veríamos en esta sesión. Entonces iniciemos hablando un poco o recuperando conocimientos sobre la geografía política. Ante todo, pues la geografía política trata sobre la actividad política sobre el propio espacio territorial, a fin de organizar los recursos y hacer uso de los mismos en vista del desarrollo de la propia sociedad. Aquí podemos encontrar como ejemplo inversiones hechas en la detección de regiones productivas del país. Entonces, la geografía política, el Estado va a ver, junto con sus demás ministerios y organizaciones estatales, va a ver qué cosas se pueden hacer en determinado espacio territorial de la propia nación, ya del propio país. De eso trata la geografía política. Entonces hay que verlo un poco, aunque no estrictamente, pero sí hay que verlo un poco a nivel interno del país. En cambio, la geopolítica versa sobre la acción de la actividad política más allá de las fronteras. Entonces aquí pues podemos tomar como ejemplo, ¿no?, la promoción del turismo a nivel internacional. Y entonces la geopolítica, en el caso de Nicaragua, está aquí, lo podemos ver en esta flecha, ver cómo está posicionada a nivel internacional. Entonces vemos, por ejemplo, que es más fácil que alguien de Norteamérica llegue a Nicaragua, ya se mira pues relativamente cerca, que alguien de Argentina venga hasta Nicaragua, ¿no? Aquí está Argentina, por acá está Buenos Aires, o por acá está Santiago de Chile, las capitales, aquí está Uruguay, y que lleguen hasta Nicaragua, ¿ya? La distancia es más larga. Igualmente, ¿no? Igualmente que de Estados Unidos vayan hasta Argentina, o que de Europa, ¿no?, vayan hasta Argentina, o a Río de Janeiro, o a Chile. Entonces, ver Nicaragua, ¿no?, está más cerca. Geopolíticamente, cómo se puede ubicar en el espacio del territorio internacional para ofrecerse como país. En este caso podemos decir el turismo, ¿no?, de Nicaragua a nivel internacional. Entonces la geopolítica pues tiene que ver con eso, ¿no? Cómo posicionar al país en el contexto internacional y de distintas maneras. Pues otros países, potencias, pues mirarán su geopolítica tal vez desde su poderío económico o de su poderío incluso militar, ya su influencia política que pueden tener. En el caso de nosotros, pues tenemos que ver cómo como país podemos posicionarnos en este escenario internacional. Y en el caso de la geoestrategia, pues este es un concepto pues, vinculado con la geopolítica, pero desde una perspectiva de una acción estratégica, que puede ser política, militar, económica, militar, en función de obtener ventajas para el propio Estado.
Aquí tenemos, por ejemplo, la delimitación de fronteras marítimas y terrestres con otros países para reclamar soberanía sobre determinados espacios territoriales. Así podemos ver, por ejemplo, ¿no? Las diferencias o diferendos que ha tenido Nicaragua con algunos países, como Colombia, que ha sido de los últimos. Y hemos visto cómo Nicaragua, pues, legalmente ha ganado internacionalmente soberanía sobre espacio marítimo. Y igualmente, pues, Colombia hace lo suyo, tratando de ver cómo, dentro de su estrategia, cómo hacer también suyo ese elemento territorial, porque cada estado quiere tener, pues, más territorio del que tiene. Ya no solamente las grandes potencias quieren tener territorio, también estados como el nuestro, chiquitos, quieren tener territorio, ¿ya? Eso es algo muy particular de cada estado de este planeta, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos esta idea de un autor que dice que América Latina se caracteriza por albergar más diferendos que conflictos, por lo que una mayoría de las desavenencias se dirimen entre las partes, ¿no? Es decir, entre los dos se acuerdan y así logran llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Aquí pues nos lleva esto a tratar de buscar el significado de lo que sería un diferendo, de lo que sería un conflicto a nivel internacional. ¿Esto por qué? Porque no son términos sinónimos. Ya hablando legalmente, en derecho internacional, pues cada uno tiene sus propias connotaciones. A veces se dice aquí, ¿no? Se trabaja coloquialmente diciendo el conflicto entre Colombia y Nicaragua para delimitar la frontera, pero no es así, ¿no? No es un conflicto, ya es más un diferendo. Ya, porque eso se acuerda en un juicio internacional. Y entonces es necesario pues, buscar los conceptos. ¿Qué cosa es un diferendo? ¿Qué cosa es un conflicto? Yo por ahí les voy a enviar un documento que habla sobre esto, y por cierto que es donde está pues esta idea, para que ustedes pues, puedan ampliar un poco más su lectura. Bien. Ok. Y ahora este tema de la forma física de los países, que es un tema pues, bastante interesante que nos va a llevar a hacer una visita, un recorrido por los países del mundo. Aquí tenemos entonces, primeramente, decíamos, y vamos a ver ¿ya? La forma física de los países. En el numeral 42, pues encontramos ya esta información en su documento. Al hablar de esta forma física, se trata de su forma geográfica, ¿no? Los estados con formas geográficas, dice, caprichosas, dificultan la cohesión política. Entonces, dependiendo de cómo sea el país, en su forma geográfica, eso va a ayudar o a limitar la cohesión política. ¿Ya? ¿Qué cosa es la cohesión política? Es esa especie de unión, ¿no? De estructuración, dos elementos que están firmemente asidos, agarrados. Entonces, ¿qué tanta cohesión política tiene un país? Bueno, eso va a depender de algunos factores. Uno de esos factores dice que es la forma geográfica o física que tiene el país. La forma ideal de un país es la que permite una distribución sencilla de las vías de comunicación, ¿ya? Que une a todas las regiones y donde el acceso a la capital pues, es bastante flexible, ¿ya? Imagínense un país donde llegar a la capital es costoso, ¿no? Eso va a depender de varias cosas, ¿no? ¿Cuántas montañas tiene? ¿Cuántos caminos ya están realmente asfaltados? Las distancias, hay países que son enormes. Ya, por suerte nosotros pues tenemos un país pequeño y no tarda uno mucho pues en llegar a la capital, aunque hay lugares de Nicaragua pues que es un poco más costoso. Entonces, este acceso a la capital y también donde el control gubernamental pues es más fácil. Se trata de aquellos estados llamados complejos, de contornos pues dice suaves y regulares, tanto en la forma como en el tamaño. Igualmente las barreras geográficas son determinantes.
Entonces, cuando hablamos de estas barreras orográficas, tenemos que ir nosotros creando nuestra red conceptual, ¿no? Entonces, la orografía, ¿no?, se refiere tanto, dice, a las elevaciones que puedan existir en una zona particular, como a la descripción de aquellas que realiza la geomorfología. Bueno, entonces, hablando de esta red conceptual, ustedes como profesores de ciencias sociales tienen que ir creando su propia red, y no solamente escrita, también pues en el pensamiento, retener un poco estas terminologías, ¿no? La geomorfología pues es una rama de la geografía y de la geología, que tiene como objetivo el estudio de las formas de la superficie terrestre, enfocado sí en describir, entender su génesis, cómo se originaron, y el actual comportamiento. Geomorfología tiene que ver entonces con la forma que tiene la Tierra. ¿Cómo está Nicaragua? ¿No? Ustedes tienen que saber, ¿no?, cómo está Nicaragua de su geomorfología. ¿Dónde están las zonas más montañosas? ¿Dónde están las zonas más planas del país? ¿Dónde están las zonas lacustres? Es decir, donde hay lagos. ¿Dónde están las zonas fluviales? Donde hay ríos. Bien. Entonces, después de esta introducción, veamos entonces los países compactos. ¿Bien? Con esta forma, así compacta, es una metáfora, ¿no?, decir compacto, ¿no? Y mientras no hayan fuertes barreras, dice, orográficas, todas las montañas y todos los accidentes geográficos, las comunicaciones, el contacto con la capital o la integración territorial se facilitan. En este sentido se pueden mencionar algunos países. Aquí nos pone como ejemplo a Uruguay y a Francia. En el caso de Francia, debido a la presencia de la cordillera de los Alpes en el sur de Francia y el este, el 70% de su población ocupa los centros urbanos y los valles fluviales del río Sena, donde está París, del río Ródano, donde está la ciudad de Marsella, y del río Loira en el oeste. Entonces eso hace, ¿no?, que los elementos geográficos pues, faciliten la conexión con la capital. Además, pues, por las vías de comunicación desarrolladas que tienen, a la fuerza de sus instituciones y el nivel económico alcanzado, pues el país goza de una gran estabilidad política. Y esa estabilidad, pues, proporciona una gran cohesión social. Entonces, examinemos por acá un poquito pues, a Francia, ¿no? Viendo un poco y acercando un poco más aquí a Francia, pues aquí tenemos, ¿no? Aquí está París. Toda esta zona de acá es bastante plana, por así decirlo, ¿no? En cambio, esta zona de este lado, del este de Francia, pues, es bastante montañosa. Por acá inician los Alpes, que se extienden hasta el otro lado de acá, por Croacia. Tenemos Austria, Suiza. Todas estas zonas son muy montañosas. En cambio, estas zonas, pues, por acá de este lado, del lado oeste, pues son más planas y el acceso, pues, es más flexible para llegar a la capital. Aquí encontramos, pues, otros paisitos como Luxemburgo y Suiza de este lado, ¿no? Ya, de tal manera que en la Guerra Mundial, por ejemplo, cuando Alemania invade Francia, lo tiene que hacer por esta zona. Tiene que pasar por los Países Bajos, por Bélgica, por Luxemburgo, para poder llegar a París. No lo pueden hacer por este lado porque aquí es una zona demasiado montañosa y hay montañas pues, que superan los 4.000 metros de altitud. Y hay mucha nieve, no hay caminos fáciles, entonces Alemania accede por este lado hacia París, ¿no? Bueno, pero hablando pues del país compacto, pues Francia pues, es un país bastante compacto en ese sentido, así como en el caso pues, de Uruguay. Bien. Por otro lado, entonces dice por acá que existen estados que en su mayor parte tienen a lo compacto. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los países pues son 100% compactos. No existe tal vez un país que lo sea. Pero hay países que tienden hacia lo compacto. Ya, pero presentan, dice, ciertas salientes, es decir, espacios del territorio que se miran
donde los recursos políticos y económicos pues se desgastan, y esto lastimando la integración territorial. De esta forma están, por ejemplo, dice Argentina, con la saliente que se interna entre Brasil y Paraguay. O tenemos el extremo oeste de Austria, en Europa, internado entre Alemania e Italia. O el sureste de Rusia, internado entre Ucrania y Kazajstán. Ya, entonces esas partecitas ahí quedan como un poco retiradas del país y quedan entre dos países que muchas veces esos dos países o otros países se disputan territorio. La parte este de Jordania, entre Siria y Arabia. A ver. Donde la capital, ¿verdad?, se ubica estratégicamente en la coyuntura entre ambas posiciones. Bien. Entonces, esos eran los países compactos. Los países compactos es un poco el ideal de país pues, que nosotros estamos buscando. Acá. Tenemos entonces los países alargados. Estos países alargados son territorios, ¿no? Como su nombre lo indica, pues así, largos, ¿no? Y deben invertir recursos políticos y económicos fuertes para buscar o afianzar la integración, es decir, aquella cohesión social de la que estamos hablando. En casos extremos, incluso evitar el separatismo. ¿Por qué? Porque como están tan alargados, el país se puede dividir en dos partes. ¿Ya? Porque hay algunos casos, la capital está en un extremo, entonces como que el otro extremo del país está un poco como olvidadito, ¿no? Entonces hay recursos que no llegan, entonces el país empieza como a buscar ciertas separaciones. Entonces así tenemos, por ejemplo, ¿no? Chile, que es el mejor ejemplo de un país alargado. Tenemos allá, dice que cuenta con 4.344 kilómetros de largo, que va desde acá al norte, con Perú, Bolivia, hasta la Tierra del Fuego. 4.344 kilómetros de largo. Y 161 kilómetros de ancho en promedio, ¿no? Se extiende siguiendo la costa del Océano Pacífico, ¿no? Imagínense, pues, si en el caso de Nicaragua, por ejemplo, veamos, ¿cuántos serían 161 kilómetros dentro del territorio nicaragüense? Entonces aquí tenemos, ¿no? Nicaragua. Es como que nos ubicáramos acá, ¿no? En la punta del Golfo de Fonseca, ¿no? La punta de Cosiguina, en una línea recta, siguiendo para acá. Hasta acá, estos son 161 kilómetros. En promedio, dice, ese es el ancho promedio del país de Chile, ¿no? Claro, hay lugares pues un poco más anchos, otros más delgados, pero en promedio, dice, ese es su ancho de país. Imagínense nosotros, pues al menos tenemos un poco más de ancho, ¿no? Si llegamos más para acá hasta Mar Caribe, pues son casi como unos 400 kilómetros. Bien, entonces para que veamos pues cómo los países pues tienen sus formas caprichosas, por así decirlo. Bien, siguiendo con la misma lectura, entonces está separado, dice, de Bolivia y Argentina por los Andes hasta la capital, Santiago, ubicada a la mitad del territorio. Entonces más o menos a esta altura de por acá está Santiago de Chile. Ya, donde dice aquí Argentina, aquí Santiago. Igualmente, ¿no? Dice por acá que a partir del norte está el desierto de Atacama, en esta zona de acá, bien desértica. Después dice un clima semidesértico donde se encuentra Santiago. Y ustedes pueden verlo incluso aquí en este mismo mapa. Pueden ver, vamos a ver, pueden ver acá, acercando un poco, ¿no? Toda esta zona que se mira amarilla, pues son zonas menos boscosas o selváticas, ya no hay, es bastante desierto. Y Santiago de Chile queda más o menos por acá, a esta altura. Luego nuevamente desierto y cerca del paralelo 40 en el sur comienza una región templada con lluvias todo el año, ¿no? Hacia acá ya hay una región bastante ya fría.
templada. Ya porque nos vamos acercando ya cada vez más aquí al polo sur. Además de que a lo largo de la cordillera de los Andes se presentan también climas con variedad de altura. Dependiendo de la altitud, pues van a haber distintos tipos de clima. Recordemos que aquí al norte pues tenemos la cordillera de los Andes y hay altitudes que superan los 7.000 metros de altitud. Bueno, entonces todo eso incide en lo que puede ser la cohesión política del país. Bien. Dentro de estos países alargados, así como en los países compactos, ¿no? Tienen sus limitaciones cuando hay ciertas salientes. En el caso de los países alargados, ¿ya? Cuando las influencias exteriores del país o interiores, ¿no? Que pueden ser de tipo militar, político, económico, fuertes, y su forma alargada puede facilitar ese separatismo que decíamos anteriormente, ¿no? Es decir, que el país se separe. Y así tenemos el caso de la península de Corea. Esta península de Corea, que está por acá, ¿no? Aquí está el mar de Japón, el mar de China, es decir, aquí tiene frontera con China. Este tuquito de por acá ya es una frontera con Rusia. Y Japón, que lo tiene acá. Después de la Segunda Guerra Mundial, se acordó que esta península se dividiera a la mitad, es decir, en dos países básicamente, en el paralelo 48 al norte. Corea del Norte, que queda bajo dominio soviético, y Corea del Sur bajo dominio de los Estados Unidos. Hacia 1950 se desató una guerra, y el norte apoyado por China, y la Unión Soviética también, y el sur pues por Estados Unidos. Sin embargo, dice por acá que debido al peligro que representaba un posible enfrentamiento entre la Unión Soviética de entonces y Estados Unidos, ya estamos hablando de la Guerra Fría, entonces se llega al armisticio en 1953. Bien. Entonces, ya llegando un poco acá al final, ahí tenemos Corea. La tarea formativa entonces de esta semana. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer con respecto a esta información de los países que hemos visto en esta ocasión? Usted va a detectar y a ubicar en un planiferio, ¿ya? Es decir, de los continentes, 5 países con forma compacta y 5 países con forma alargada. ¿Ya? Va a indicar también pues a qué continentes pertenecen, no solamente decir Italia, pero Italia, ¿dónde queda Italia? ¿No? ¿En qué continente? O Mozambique, ¿y Mozambique dónde queda? Entonces usted tiene que indicar también eso, ¿no? Tome en cuenta también que para los países compactos, ya, vea dónde está más o menos ubicada la capital de los países que usted pueda considerar compactos. Un punto de referencia para tal vez poder considerar compacto es ver dónde está la capital, ¿ya? Para ver si realmente el resto del país, que puede ser grande, tiene realmente un acceso a esa capital, o al menos los centros de población están concentrados de una manera bastante cercana, pues, o relativamente cercana a la capital. Bien. Entonces, como todas las semanas, pues esta es la tarea formativa. Recordando que la tarea formativa, pues, es para usted, su propio autoformación. ¿Ya? No es que lo tienen que entregar, pero tienen que hacerlo, ¿no? Para ejercitarse para lo que viene posteriormente, ¿no? Ya cuando toque hacer una tarea sumativa, así que sí, ya vale puntaje, y usted pues ya se entrenó, ya ejercitó, ya hizo un recorrido por mapa, ya ha reconocido países donde están ubicados y formas de países, de tal manera pues que a usted le resulte más fácil al momento de una evaluación. Bien, entonces esta sería la sesión número 3. Y llegamos hasta acá porque también ya el programa, el Zoom, ya nos está diciendo que hemos llegado pues, al final. Bien, está el mensaje que les acabo de decir, ¿ya? Que la tarea formativa es solo para su propio autoconocimiento. Ok, si tienen alguna preguntita por ahí. ¿Alguna consulta final?
Danelia, ¿no tiene consulta? Hablen, muchachos, ya de todas maneras no nos vemos las caras. El lunes. Sí, profe. La tarea de la semana. También el lunes. Ah, sí, claro. La tarea de la semana igual siempre. Son los lunes siempre. Sí, el lunes yo les envío la tarea de la semana. Saludos. Hola, profe. Antes la clase. Hay que leer, trabajar con sus mapas. Y muy lindo. Muy me encantó. Yo fui alumna también. Cuídense. ¿Okay? Aquí está, yo he hecho mis tareas. Ok, Ahí excelente. está, ahí está. Excelente. Bien. Igual entonces, como siempre, nos comunicamos siempre, ¿no? Por correo, por WhatsApp, por todos los medios, cualquier consulta siempre háganla, ¿verdad? No esperen hasta el día sábado para preguntar, háganla. Ok, entonces nos veríamos Hola, Jessica. próximamente, pues. ¿No? La Jessica solo acostada, vive, ¿no? Rendida, ¿viste?